Hola, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Foco. Foco es este ciclo de charlas que esta vez nos encuentra en su 9ª edición, que venimos organizando desde la Sociedad Central de Arquitectos, desde la Comisión de Universidad, que busca en este día sábado y en este horario tratar dentro de un clima ameno temas que le conciernen a la disciplina. En este caso, en el día de hoy, el tema es enseñanza, y tenemos en el panel a profesoras y a profesores, no solo de la Ciudad de Buenos Aires, sino de Córdoba y de Rosario, no solo de la materia proyectual, sino de también otras materias, como es el caso de Gloria Díez, está Roberto Busnelli, Ana Valderrama y Cristian Nasser. Si les parece, voy a presentar, van a hacer unas exposiciones breves en orden alfabético, que es una de las decisiones del ciclo. Así que voy presentando a Roberto mientras le van activando su micrófono. Roberto Busnelli es especialista en diseño inmobiliario y doctorando en FADU-UBA. Una vez graduado en arquitectura, participa del taller de arquitectura experimental con el arquitecto Peter Eastman, y en 1996, junto a Jaime Greenberg, da el taller de arquitectura experimental con el decano de la Unión de School of Arts and Architecture en el Centro de Estudios de Arquitectura Contemporánea de la Universidad Torcuato Di Itela. Roberto alterna simultáneamente la práctica profesional en la oficina que dirige y la enseñanza como profesor adjunto regular en FADU, como profesor titular regular en el Instituto de Arquitectura de la UNSAM, dicta clases en la Maestría de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Córdoba y en la Maestría de Hábitat y Pobreza Urbana en América Latina de FADU. Ha sido invitado como profesor a la Universidad Nacional de Rosario, la Facultad de Arquitectura en la Universidad de Palermo, la Facultad de Arquitectura y Diseño en la Universidad de Istmo, Guatemala, la Universidad de Jinsu en Nagano, la Universidad de Ciencias de Tokio y la ETSAM en Madrid. Es miembro fundador del Museo de Maquetas, el coordinador del proyecto de investigación Atlas de Residuos Sólidos Industriales del Partido General de San Martín, proyectos de reutilización, reciclado y modelo de gestión de productos innovadores para la construcción, y la convocatoria para proyectos de investigación orientados, PIO CONICET USAM, y el director de VIALAB, Laboratorio de Vivienda Industrial Argentina del Instituto de Arquitectura de la UNSAM. Su área de interés articula la enseñanza, la investigación y la práctica profesional en el cruce, siempre tenso entre el medio ambiente, el proyecto y la tecnología. Ha disertado en numerosos congresos y encuentros de arquitectura, y sus trabajos y escritos fueron publicados en diversos medios gráficos. Roberto, espero haberte hecho el honor. Cuando quieras te escuchamos. Bueno, en principio, buenas tardes a todos y todas. Agradecer primero voy compartiendo, de paso así ya vamos adelantando ese tema. Agradecer a la Sociedad Central de Arquitectos, en especial a la subcomisión de universidad, a su presidenta, a la arquitecta Georgina Primo, a vos Paloma y a todo el equipo que están coordinando y gestionando este ciclo, ¿no? Para comenzar y cumplir con la tarea de ser breve, ¿se están viendo bien las imágenes ahí? Sí, ¿no? Perfecto. Generalmente el marco de la formación de los arquitectos tradicionalmente involucra el conocimiento de variables multidimensionales, esto es, distintas disciplinas con diferentes tipos de racionalidades, saberes, destrezas y habilidades, que en muchos casos son contrapuestas. Bajo esta mirada, lo que les propongo es reflexionar acerca de la necesidad de recuperar un abordaje un poco más integral, holístico de estas relaciones, atendiendo a las tensiones que están siempre en juego, ¿no? Para ello, rápidamente voy a repasar estas tres dimensiones que de alguna manera atraviesan la condición humana dentro de cómo se juega dentro del rol de la carrera, en este caso de la carrera de arquitectura. Los consumos e impactos que aquí vemos involucran todo el proceso que define al mundo de la construcción y se producen durante la extracción de las materias primas, con su transformación a partir de los procesos industriales, durante la construcción de los edificios, a lo largo de su vida útil, con su utilización y también al final de esta con la deconstrucción del edificio. Esta complejidad del proceso hace difícil plantear estrategias que son habitualmente en otra actividad, que habitualmente se plantean en otras actividades o para revertir estas condiciones en otras actividades,
y sin embargo estos datos ya resultan lo suficientemente ilustrativos para darnos cuenta de que no podemos seguir por este camino y que debemos iniciar un proceso de grandes cambios y de grandes proporciones para poder hablar de sustentabilidad. Incluso uno de los objetivos instalados por el informe Brundtland como principio de equidad intergeneracional es necesario que sea revisado ante la voracidad de nuestros patrones de consumo, ¿no? Este año, como consecuencia de la pandemia, por primera vez desde los años 70 se ha desacelerado nuestro ritmo de consumo sobre los recursos naturales, echando por tierra aquello que parecía imposible, la idea de que el mundo se detuviera o por lo menos se desacelerara, ¿no? De alguna manera es necesario recuperar una mirada ambiental para nuestra disciplina y para nuestras escuelas de arquitectura, con todo lo que ello implica en nuestra formación, desdibujar la matriz geopolítica que configura y ordena el territorio y recuperar una mirada regional ecosistémica. La necesidad de concebir un proyecto geoculturalmente localizado, un pensamiento situado, nos hace reflexionar acerca de la dimensión ontológica de la cultura material que se juega en nuestros proyectos. La reintroducción también del espacio en el discurso de la sostenibilidad sugiere que las hojas de cálculo y las ecuaciones comienzan con una comprensión mucho más holística de la vida social y ambiental de un edificio. La sostenibilidad establece tareas, objetivos y metas, y debe adherir, por lo tanto, a las más altas normas de estándares éticos y apoyar la equidad social desde los procesos de planificación y edificación al impacto a largo plazo en el tejido de las comunidades donde trabajamos. Nuestra responsabilidad está en ese sentido, en apropiarnos de estos desafíos como un medio para poder producir espacios que contribuyen sustancialmente a la calidad de vida, y esta mirada, desde ya, de lo sustentable, en estos términos planteada, rechaza el consumo pasivo de la arquitectura, tal como la entendemos. Yendo a la dimensión del proyecto, generalmente la filosofía, el arte de su tiempo y la ciencia en desarrollo han sido siempre vitales para la arquitectura. Pero hoy es necesario ampliar el campo de reflexión y de atención a cuestiones que no necesariamente tienen que ver con esta transposición mimética o metafórica de las ideas filosóficas o las referencias literarias, las formas de la escultura o los métodos científicos, y que tal vez resulte en este momento no solo pertinente, sino sumamente necesario, que es hacerse ecos de las inquietudes colectivas que atraviesan el presente, ¿no? Esta dimensión, que en algunos momentos se desarrollará en el campo social y otro servirá de retroalimentación a nuestra disciplina, es la que puede introducir un factor que podríamos llamar de servicio, que desarrolle una nueva actitud, una nueva sensibilidad, que visibilice, traduzca y transfiera al nuevo repertorio instrumental todos aquellos fenómenos asociados a la transformación del mundo que podamos identificar. Otro aspecto necesario en esta dimensión del proyecto, y que creo fundamental, es entender al proyecto como un proceso de investigación. De esta manera, el proyecto se nutre de ingredientes reinterpretados, transferidos, de experiencias anteriores y de otros campos del conocimiento y referencias culturales o visuales, y lo más importante, produce un conocimiento útil para los demás, y por ello podemos calificarlo de científico en esos términos, cerrando de esa manera el ciclo de la investigación. Una estrategia para que esto sea posible consiste en producir transferencias de otros saberes que nos permitan mirar y comprender otros lugares, contextos culturales y sociales, nuevos patrones de consumo, para obtener nuevas referencias, léxicos y modelos con los que podamos operar. Una mirada integral y holística que no solo dé intervención a los protocolos preestablecidos en formas o reglas o normas, sino investigar cómo obtener nuevas ideas e instrumentos con los que negociar en este contexto que reconocemos imperfecto. Dentro de este marco, un desafío pendiente también en los ámbitos de formación y enseñanza académica consiste en la erradicación de lo que se denomina como violencia epistémica, fruto de un sistema universitario sin equidad, reconociendo aquí la necesidad de revisar programas, la cuestión metodológica y todos aquellos protocolos académicos instalados de manera que podamos reformular
y reparar la desigualdad que ellos obtienen para construir un contexto universitario mucho más justo. La última dimensión que voy a abordar, y de alguna manera los estoy abordando por separado, pero me interesa nunca perder la mirada integral de las tres conviviendo, no en armonía, pero sí en tensión, tiene que ver con la técnica, ¿no? Según el diccionario, cuando hablamos de técnica, nos referimos literalmente al conjunto de procedimientos de los que se sirve un arte o una ciencia, ¿no? Sin embargo, según Juan Herreros, la técnica aparece ante nosotros como un poderoso instrumento de anclaje de las ideas a su tiempo, por lo que parece fundamental que revisemos esta definición, más allá de la simplificación que asocia las técnicas solo a los recursos directamente implicados en la idea de construir lo proyectado, extendiendo esta definición enunciada a cada frase de la práctica arquitectónica. Entendemos que de esta manera puede abrir una manera pertinente de revisar nuestra posición en tanto que arquitectos queremos ser en el mundo actual. De este modo estaríamos expandiendo los límites del proyecto más allá de la idea elemental de construir edificios, permitiéndonos encontrar un lugar en el mundo y no solo en el entorno endogámico de nuestra disciplina. De esta manera aparece un nuevo repertorio de nuevos materiales y técnicas de la construcción sostenible que pueden interpelar el corazón mismo de los reglamentos técnicos, proponiendo nuevas lógicas de análisis a los marcos normativos que nos regulan, estableciendo nuevos criterios y sopresando nuevos estándares donde la exigencia y objetivos de estos protocolos no solo se establecen a partir del estricto cumplimiento de su dimensión técnica científica, sino a la luz de un costo ambiental que como tal impactará de manera decisiva a la hora de evaluar su performance y eficiencia, ¿no? Tal vez un desafío para nuestras escuelas pueda consistir en instalar una dimensión ética del desarrollo tecnológico que nos permita comprender y cuestionar las lógicas de las reglas por las cuales las sociedades construyen. Para ello, y para finalizar, en un mundo inequitativo donde la técnica y la tecnología también siguen siendo hoy un patrimonio desigualmente repartido, debemos asumir una postura responsable para evitar la imposición del más fuerte a cualquier escala y fomentar el diálogo, la participación igualitaria y democrática con los mismos recursos y posibilidades que fomenten el desarrollo de una nueva sensibilidad que active una nueva agenda para reorientar nuestra práctica. Gracias. Gracias, Roberto, muy interesante. Ahora seguro retomaremos los temas que introdujiste en la conversación después. Ahora es el turno de Gloria. Gloria Díez, la voy presentando mientras le habilitamos el micrófono. Gloria es egresada de la FAU en 1975, docente por más de 35 años, actualmente profesora titular regular de Introducción a los Tipos Estructurales, Estructuras 1, 2 y 3 de FADU-UBA. Es integrante de jurados de evaluación de proyectos en la Arquitectura 3 y PUPA de FADU-UBA, integrante de jurados de concursos de profesores y auxiliares en FADU, profesora titular de Diseño Estructural en la Universidad Abierta Iberoamericana, integrante de jurados de evaluación de juris también en esa universidad, profesora titular de Diseño Estructural 1 y Tecnologías de Alta Complejidad, directora de Proyecto de Investigación Tecnológica en la UB, es decana de la Facultad de Arquitectura de la UAI desde el 2019 y consejera directiva del titular del claustro de profesores de FADU-UBA, fue durante el 2002 al 2004, del 2004 al 2008. Directora del área de tecnología en el periodo del 2012 al 2014, y es par evaluadora internacional de CONEAU para la acreditación regional de las carreras de arquitectura, sistema Arcusur, desde el 2009, perdón. Gloria, te escuchamos cuando quieras. Bueno. ¿Se escucha y se ve bien? Bueno, bárbaro. Antes que nada, quisiera agradecer a la Sociedad Central de Arquitectos, a la Comisión Universidad, y bueno, en particular a Paloma, que está actuando como moderadora esta tarde, por convocarme a participar de este encuentro. El tema sobre el que vamos a desarrollar, no sé por qué no pasa solo, así que lo voy a ir pasando, es la enseñanza de la arquitectura en la pospandemia. ¿Cuáles son las experiencias actuales y las posibilidades futuras?
Es por todos conocida la situación de emergencia en la que estamos viviendo. Nos enfrentamos hoy a una de las pandemias más grandes de la historia y no será esta la primera vez que el mundo cambie para siempre después de la enfermedad. La primera fue la llamada peste negra en la Edad Media, en el 1350 aproximadamente, que también comenzó en Asia y llegó luego a Europa y trajo consigo varios cambios históricos. El mundo cambió para siempre de la mano de los movimientos renacentistas y con ellos la arquitectura, el urbanismo y la cultura toda. Lo mismo ocurrió con la epidemia de viruela en el siglo XVII y el cólera en el XIX, que asoció el urbanismo a la existencia de estructuras básicas. Después la tuberculosis llevó a un cambio radical en el modo de entender la vivienda y la arquitectura en general, dando lugar al movimiento moderno, el racionalismo, con las nuevas tecnologías del vidrio y el hormigón. La arquitectura ha sido definida de diferentes modos a lo largo de la historia y podríamos decir hoy que es el arte, ciencia y técnica de diseñar, proyectar y construir el hábitat humano. Y es este último término que se valora hoy de modo diferente. Podemos decir que este hábitat es el espacio construido en el que vive el hombre, entendiendo dentro de esto vivienda, trabajo, educación, etc., para que éste se desarrolle en forma saludable y con calidad de vida. Se ha dicho que la arquitectura es la voluntad de la época traducida al espacio, y si analizamos un poco la frase, entonces, ¿cómo será de aquí en más la arquitectura? Deberá adaptarse para transformar lugares de vivienda, educación, trabajo y dotarlos de aspectos fundamentales para abordar una crisis. En esta ocasión, la del COVID-19 se convierte en una herramienta indiscutible que va a generar un gran cambio para toda la sociedad. Puede ser una oportunidad para construir un mundo mejor. Así como cambiará la arquitectura y el urbanismo, planteando diferentes modelos de ciudad, revisando el comportamiento social y con ello la adecuación de espacios públicos y privados, sabemos que la enseñanza de la arquitectura también cambiará a partir de estas nuevas experiencias. Cuando en marzo, a partir del aislamiento social preventivo y obligatorio, siempre pensando que sería por un corto tiempo, comenzamos a pensar en la virtualidad como medio de enseñanza para nuestra carrera, y en el caso de la FADU, con el agravante de la masividad, sobre todo en materias de tecnología, en las que tenemos más de 400 alumnos por curso, realmente lo veíamos como muy difícil y por momentos hasta imposible. La educación online no comenzó este año, viene abriéndose camino desde hace 20 años de madurar distintas experiencias de inserción de las nuevas tecnologías. Sabemos también que muchos de los docentes, sobre todo los de más edad, no se han capacitado en algunos casos suficientemente como para desarrollarlos del modo adecuado, por no haberlo visto como necesario. Del mismo modo, la virtualidad requiere un comportamiento maduro de los alumnos, que no lo lleve al facilismo de la aprobación de materias escudándose en estas circunstancias. Teníamos también presente la posibilidad de que todos los estudiantes pudieran conectarse desde sus casas, y este era un escollo que ponía de manifiesto una nueva dimensión de la desigualdad, no solo por la disponibilidad de la conexión a Internet, sino por la utilización de recursos multimediales para poder hacerlo, ya que en cada familia la mayoría de sus integrantes deben trabajar y estudiar de esta manera. Cada día de esta pandemia descubrimos que lo que antes era imposible, ahora es posible. Se dice que se producen grandes avances cuando lo que veíamos como tal vez posible se transforma en lo que es desesperadamente necesario. Este paso de la presencialidad a la virtualidad generó de alguna manera un volver a aprender a enseñar, y solo se logró con la conformación y el apoyo de un fuerte equipo docente y de estudiantes, que deben estar dispuestos a cambiar los modelos tradicionales y encontrar roles más participativos para que esta situación que se dio en la emergencia se traduzca en un cambio a nivel educativo que perdure. El aprendizaje asincrónico permite a los estudiantes aprender a su propio ritmo. Si algo pone de manifiesto la tecnología es que para aprender en línea hay que apostar por la innovación metodológica. Una clase magistral de un docente universitario que expone ya no se sostiene. Los tiempos deben ser más breves, con videos de todo tipo, teóricos, de demostración, de prácticas, consignas claras y donde los estudiantes tengan una participación activa. ¿Qué cuestiones deberían tenerse en cuenta entonces para que en medio de la pandemia la educación a distancia sea efectiva y potenciadora? En primer lugar, no dejar de considerar que el estudiante está en un contexto emocional endeble, es decir, que esto no es
solo enseñanza virtual, sino que atravesamos una situación que a veces complica los procesos de enseñanza y aprendizaje. Otro gran ítem es la motivación, y creemos que no existe una fórmula de motivación para encarar materias, sobre todo las correspondientes al área de tecnología, y por lo tanto tratamos de poner en práctica tantas formas como sea posible. Y en este continuo cambio, en las soluciones de hoy pueden no ser las del mañana. La pandemia nos exigió reformular de manera obligada e inmediata el cómo enseñar y el cómo aprender arquitectura de manera virtual. Todas han sido y son experiencias que nos llevan a pensar que más allá de las grandes ventajas del taller presencial, gran parte de esta virtualidad formará parte de la enseñanza futura, por lo que es de suponer que no vamos a volver al 100% de presencialidad. Este temor que teníamos cuando se nos proponía la modalidad blended, la semipresencialidad, desapareció ante la necesidad emergente. No leo lo que está escrito porque lo pueden leer cada uno. Y podemos decir entonces que los aciertos y errores de hoy servirán de aprendizaje para seguir repensando cómo enseñar arquitectura en las sociedades por venir. Podemos decir entonces que debemos desarrollar la inteligencia general para resolver problemas usando el conocimiento de forma multidimensional, tomando en cuenta la complejidad, el contexto y con una percepción global. El futuro tendrá entonces, como siempre, la última palabra. La meta es, por lo tanto, enseñar a pensar, enseñar a aprender y enseñar a crear. Gracias. Gracias, Gloria, muy lindo. Ahora es el turno de Cristian. No sé si Cristian estás por ahí. Te voy haciendo la presentación mientras vas compartiendo pantalla y te habilitan el micrófono. Cristian es nacido en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, graduado en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, la FAU. Junto a Mariela Masquicio, formaron el estudio Masquicio Nasser Arquitectos, accede por concurso público de antecedentes y oposición a los cargos de docentes, de profesor titular de Arquitectura 3D y Arquitectura 5B, profesor adjunto de Arquitectura 6A, cofundador del Taller Mediterráneo de FAU, de la Universidad Nacional de Córdoba, cátedras de Arquitectura 3D, 5B, 6A, del 2012. Profesor de posgrado en la maestría de diseño arquitectónico a cargo del Seminario de Vivienda y Ciudad desde el 2015 a la fecha. Investigador categoría 3 de la Universidad Nacional de Córdoba, codirector del taller TIPU, Taller de Investigación de Proyectos Urbanos, integrante de la Comisión de Asesoría Técnica del Rectorado para el estudio y elaboración de proyectos y propuestas arquitectónicas para el aprovechamiento y o refuncionalización y puesta en valor de equipamientos universitarios. Fue coordinador docente y director del equipo de proyecto en el programa SOS Ciudades, Taller Sudamérica, Universidad Nacional de Buenos Aires, curador seccional de la Bienal Internacional de Arquitectura Argentina, la BIAR, en el 2014 y en el 2016, codirector de la Maestría en Diseño Arquitectónico y Urbano, la MAU, la Universidad de Córdoba también, coautor del proyecto ganador del Centro de Convenciones Ex Casino de Sierras, Hotel de Altagracia, del Centro Cultural Córdoba y Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires, de la ampliación de la Facultad de Arquitectura de Córdoba, de la sede del Colegio de Arquitectos de San Francisco, Córdoba, entre otros premios y distinciones en concursos de arquitectura, selección y exposición en la 11ª Bienal Internacional de Arquitectura de Venecia y selección y exposición en la 16ª Bienal de Arquitectura de Venecia. Su obra ha sido publicada y ha recibido reconocimiento en diversos medios especializados, nacionales e internacionales. Cristian, espero haberlo dicho bien. Sí, está bien. Muchísimas gracias a la Sociedad Central de Arquitectos y a la Comisión de Universidad y Enseñanza, y a vos, Paloma, en particular, por esta gestión. Voy compartiendo pantalla. Vamos a estar acá. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. La idea era brevemente, de alguna manera transmitirle algunas de las condiciones, de los temas, de ciertas estrategias que
desarrollamos en el taller Mediterráneo con todo un colectivo de gentes para la práctica, para la enseñanza de la arquitectura y sus instrumentos y sus contextos, ¿no? Siempre partimos de esta pregunta, formularla es sencilla, responderla se torna cada vez más difícil, de cómo vivir juntos, ¿no? Si nuestra disciplina tiene un campo de desarrollo, de pensamiento, y que ofrece algún tipo de respuesta, tiene que ver con esta pregunta. En un planeta que se ha hecho cada vez más reducido, donde las inequidades son absolutamente obscenas, donde las posibilidades son muy diferentes según la geografía, los lugares y los estamentos sociales a los cuales pertenecen los grupos humanos. De alguna manera, digamos, la pandemia es una fase más de un proceso que se viene anunciando desde muchos estudios científicos, de todo tipo, de muchas disciplinas, de esta idea de que las actividades humanas, por vez primera en la historia de la Tierra, han hecho un cambio tan trascendente que hemos inaugurado una era que se ha denominado antropoceno por las transformaciones que esas actividades humanas han resultado y el impacto brutal que ha tenido sobre las lógicas de relaciones, la ecología del planeta, los recursos no renovables, todo lo que sabemos, ¿no? Ese concepto, esto que estamos viviendo de manera dramática, con final abierto, con incertidumbres, como se dijo en las charlas anteriores por doquier, me hacían recordar a este cuadro premonitorio de Salvador Dalí sobre la Guerra Civil Española, ¿no? Ese cuerpo que se despedaza a sí mismo. Y algo parecido está pasando en muchos lugares y muchas veces las ciudades son el escenario de esta especie de guerra civil de baja intensidad, pero igualmente letal para muchas personas, ¿no? En esta idea, digo, nadie huye a su tiempo, ¿no? Cada generación tiene su tiempo y su espacio, pero cada generación también elige si es contemporánea su mirada o no, o queda de alguna forma anquilosada a ciertas estructuras pretéritas para entender el mundo, para entender la realidad y para intentar transformarla. Parte de nuestro tiempo nos obliga a entender la complejidad, y la complejidad en la realidad no se la puede escindir. Tal vez muchos de los problemas que estamos sufriendo vienen de una mirada positivista, muy moderna, de la especialización, de la objetivación, de los pensamientos, de los procedimientos, de los procesos. La realidad es un tejido múltiple y una de las discusiones que tiene que traer la enseñanza es ese recorte de la realidad. Cómo poder transformar la realidad sin separar, sin escindir, sin invisibilizar ciertos procesos y ciertas dinámicas que finalmente terminan impactando en los resultados. Para lo cual, parte del entrenamiento que debemos tener o que debemos ensayar o procurarnos es esta mirada multiescalar, multidimensional, multifocal, con vínculos y formulando una suerte de inteligencia asociativa entre esas escalas de la mirada, ¿no? Y de la representación de la realidad, que no es menor. Por otro lado, recién Roberto lo citó en su charla, esta idea de la mirada situada. Uno tiene esa idea de aspiración en las universidades públicas, nacionales, lo llevamos adelante, de tener una mirada situada, intentar ser universales, pero desde aquí, y entender nuestra situación en este entorno, como decíamos, complejo. Y estamos en un mundo donde el océano Atlántico pierde su espesor histórico, su importancia estratégica, y el océano Pacífico es el gran mar de las nuevas tensiones geopolíticas a nivel global. Y hay una
un impacto muy fuerte en los territorios y una noción de que los territorios se tensionan de otra manera. Y eso claramente en esta idea de la mirada situada se debiese ensayar en nuestras universidades para entender otra lógica de ordenamiento del territorio y de entender las escalas que suscita este nuevo orden complejo, tensional, pero que también ofrece oportunidades para organizarnos de otra manera, ¿no? Como territorio, como nación, como ciudades. Y en ese sentido, una de las apuestas que desarrollamos en el taller y en la Facultad de Arquitectura de Córdoba es el hecho de la opción por la región. Aprendimos con otras redes de cátedra, eso creo que ha sido como una especie de logro de estos últimos 20 años. Compartimos muchas experiencias y aprendizaje de diversas redes y programas. Por caso, siempre cito que somos muy deudores de una formación geográfica que nació del Taller Sudamérica, desde los programas SOS Ciudades, con Marcelo Vila, Pablo Ferreiro, Claudio Ferrari y tantos otros, Marcelo Lenzi, que de alguna forma interpelaron el territorio poniéndole el cuerpo, ¿no? La idea del proyecto puesto en el territorio, entendiendo la otredad, la geografía en términos completos y abiertos, culturales, topográficos, históricos. Y bueno, de eso se trata también la opción por la región. Producir, construir conocimiento desde nuestros lugares y entender el mundo desde nuestro lugar, que tal vez sea la única forma, como alguna vez se dijo, de ser universales. Esto implica la construcción de nuestros propios mapas, ¿no? La representación de la realidad en función de una mirada intencionada, de una mirada operativa, donde el proyecto necesariamente va a ser el instrumento de navegación en esa construcción de plataformas de sentido. Siempre con la noción de romper esta idea del pensamiento estanco según la escala, ¿no? Arquitectura, ciudad, territorio se pueden volver indisolubles en la mirada, por más que la respuesta sea específica y concreta y particularizada. Nos gusta en ese sentido esta definición que Milton Santos habló en La naturaleza del espacio, sobre entender que el hombre siempre se vinculó con la naturaleza a través de la técnica, y que de alguna forma el conjunto de todas las técnicas conforman la ciudad. Y uno puede entender la ciudad como una tecnoestructura muy compleja, pero es la única forma donde la sociedad se vincula y se relaciona con ese soporte, con la idea del ambiente, ¿no? Nos gusta pensar en la ciudad como el conjunto de todas las técnicas, y el proyecto como la operación en esas otras naturalezas de las cuales solemos construir y producir y multiplicar. Entender también a la ciudad como en su índole espacial. Hoy en día el espacio es la piedra de toque para la discusión de cómo será la organización desde nuestras casas, nuestros barrios, nuestros territorios, a partir de lo que nos está sucediendo, ¿no? Esta definición es de Paul Virilio y entendía a la ciudad como la organización de las proximidades, los trayectos y los contactos, ¿no? La ciudad en función de las dinámicas y los flujos que pasan entre las cosas, entre los edificios, las tensiones siempre fluctuantes que van a organizar el espacio, y la distribución que nunca es ingenua de las cosas y las personas en ese espacio. Ahí donde nace la política y la posibilidad de transformar la realidad a partir de hacer política con el espacio, ¿no? Política y poética, así le abro el camino a Ana, que me parece que va a ir por ese lado. También nos preguntamos esta concepción de la ciudad, o sea, nunca perder la noción de la ciudad como una construcción colectiva, no importa la escala, ya sea el territorio o ya sea el edificio de arquitectura. ¿Cuánta ciudad hay en una obra de arquitectura? La noción de ciudad como ese espacio compartido con el otro, con esa idea de comunión con lo diverso, con lo plural.
no, de nuevo, la concepción de la escisión programática o espacial o aislada. Entender por fin que, sumado a esta definición de la ciudad como una tecnoestructura, que posiblemente nuestra disciplina trate más sobre la posibilidad de superponer o multiplicar otro tipo de naturalezas totalmente antropizadas, pero variaciones de una naturaleza diversa, y que debemos volver a pensar en esos términos, no en términos de oposición, sino de sinergias. El gran instrumento que tenemos para llevar eso adelante, y es el instrumento esencial de nuestra disciplina, es el proyecto, entendiendo el proyecto como una forma del pensamiento, una profunda forma del pensamiento, y con la idea de siempre instaurar un orden sobre el caos y buscar la síntesis, no la idea de reducción, sino la idea de asociación de lo complejo en las variables irreductibles que nos permitan justamente eso, transformar la realidad. Debemos también practicar, y eso es un ejercicio fundamental, la idea de construcción de la cultura del proyecto. Esto no es un pensamiento de Lina Bobardi, pero sí lo traduce a través de sus obras, ¿no? Esta idea de una aptitud general para plantear y analizar problemas. La idea de una inteligencia transversal y asociativa es lo que nos permite vislumbrar la complejidad, incluso también un pensamiento abstracto. Y finalmente hacer esta alquimia, ¿no? de transformar un saber teórico en acciones concretas y factibles de transformar las circunstancias que la realidad nos presenta, ¿no? De vuelta esta idea del proyecto, la cultura del proyecto, con la voluntad absoluta de la transformación de la realidad. Para eso, el pensamiento tiene que ser un pensamiento sobre la marcha. La construcción del conocimiento se enseña y se practica en el mismo instante. Tiene que ser un conocimiento vivo. Tiene que ser un conocimiento que incluso tenga la posibilidad de desaprender si es necesario. O sea, salir de ciertas inercias, ciertas estructuras que muchas veces se vuelven dominantes o se vuelven como una suerte de legado inalterable, ¿no? La enseñanza o el aprendizaje a través del proyecto tiene que también tirar por la borda todo aquello que los tiempos dicten que ya no hace falta. O sea, tener esa flexibilidad para ser contemporáneo sobre todo, ¿no? Esto que de vuelta decíamos, elegir ser contemporáneo también implica generar transgresiones sobre ciertas tradiciones. Esta comparación la hace Edgar Morin sobre la analogía del aprendizaje con un sistema de balística. Antes, para tirar una bala de un cañón había que hacer una serie de cálculos matemáticos de peso, distancia, etcétera, para que llegue al objetivo. Si algo cambiaba en el camino, la bala era una bala perdida. La idea de la misilística contemporánea, perdón la metáfora bélica, pero es como muy clara en eso, la posibilidad de modificar el transcurso, el derrotero del misil en función de los cambios del objetivo, ¿no? Algo así debiese ser el aprendizaje en estos tiempos. Y para eso nuestra universidad tiene que conformarse, o nuestras facultades, en observatorio, entrenar el ojo, la mirada, la producción de planos, de acción, de sentido, un laboratorio donde se pueda trabajar con esos conceptos, con la construcción de una teoría, de hacer ensayos, y finalmente una fábrica. Los arquitectos producimos cosas, necesitamos hacer uso de un oficio que nos une indisolublemente a un pensamiento técnico y productivo. Y este es el campo operativo, que siempre es como muy fértil para las posibilidades de la transformación y para poder evolucionar en nuestro pensamiento y en nuestra acción, ¿no? Las situaciones inestables, las crisis como que estamos viviendo ahora. Nos gusta también pensar que muchas veces las ideas de la vanguardia
se encarnan o se vinculan con la memoria, con la historia, con los orígenes. Posiblemente hoy, más que nunca, debamos hacer un peregrinaje sobre el origen a veces invisible de muchos territorios, de muchas culturas, para entender otros futuros, la necesidad emergente, urgente, impostergable de otros futuros y pensados desde Latinoamérica. Y aunque parezca, o finalmente se exprese como una contradicción, un oxímoron, entre lo que es una utopía y lo que es un pensamiento práctico, fáctico, creo que en esa tensión hoy nos encontramos, en esta necesidad de tener un pensamiento práctico, pero a la vez alternativos hacia otros horizontes deseables para nuestras sociedades. Finalmente termino con esto, casi que como una arenga desesperada. Ante la evidencia de lo que existe, que nos llevó hasta aquí, tenemos que aprender a pensar lo que no existe. Y de eso se trata, me parece, la enseñanza en la universidad. Gracias. Hermoso. Muchas gracias, Cristian, buenísimo. Ahora voy a darle el turno a Ana Valderrama, que va a exponer mientras la voy presentando, si quieren habilitarle el micrófono. Ana es arquitecta por la Universidad Nacional de Rosario, tiene un máster en Arquitectura del Paisaje en la Universidad de Illinois, en Estados Unidos, es directora de la Maestría en Arquitectura del Paisaje de la UNR, directora de Dirección de la Innovación para el Desarrollo de la misma universidad, presidenta de Casa Patria Rosario, cofundadora del colectivo Métricos Periféricos, profesora titular de la Facultad de Arquitectura, Paisaje y Diseño de la Universidad Nacional de Rosario, de la cual fue vicedecana en el periodo 2015 y 2019. En el año 2010, Ana obtuvo una beca Fulbright con la que realizó su maestría en la Universidad de Illinois, obteniendo el Premio Nacional al Mérito Académico de la Asociación Norteamericana de Arquitectos del Paisaje, el Premio a la Excelencia Académica, y fue nombrada miembro de honor por la Sociedad Sigma en Lambda Alpha. Su interés disciplinar se centra en explorar las potencialidades de la arquitectura como manifestación física de diálogos colaborativos con los procesos dinámicos, naturales y sociales de los territorios. Como parte del equipo técnico de la Secretaría de Planeamiento de Rosario, desde el 2001 al 2015 ha sido responsable de los planes y proyectos públicos, entre los que se destacan Sueños de Plaza, Plan Especial de Arroyos Ludueña y Saladillo, Restauración Ecológica, Gobernador Galvez. Es autora de innumerables artículos de revistas especializadas. Ha sido profesora invitada de universidades nacionales de Estados Unidos, Italia, Brasil, Chile y Uruguay, entre otras. Ha recibido numerosos premios y distinciones de orden colectivo e individual en concursos profesionales y obras construidas. Ana, si estás ahí, te escuchamos cuando quieras. Bueno, voy a ir compartiendo primero. Dale. Momento. No tengamos apuro, venimos bien de tiempo. Si el público está dispuesto a esperar este intervalo. Ahí está, perfecto. No, estoy compartiendo cualquier cosa, perdón. Sí. Me parece que tienes que elegir compartir programa. ¿Puede ser? ¿Ese sea el problema? Ahí está. Ah, perfecto. Bueno, muchas gracias a todos y a todas, a la Sociedad Central de Arquitectos por la invitación. Es un placer siempre compartir estos encuentros, bueno, con colegas y por supuesto con Cristian y con Roberto, que nos solemos encontrar en varios de estos debates. Ser última en una exposición como esta tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja es que uno puede ir eliminando cosas que ya dijeron otros. Esa sería la ventaja, y la desventaja que tiene que mientras otros hablan ir pensando y modificando el PowerPoint que va a mostrar para no ser repetitivo. Así que mientras los compañeros hablaban, yo también iba como modificando un poco lo que iba a decir, una especie de jam session. Bueno, para empezar, me gustaría mostrarles dos videos que un poco también ponen
ya en discusión lo que decía Gloria de respecto de la virtualidad, ¿no? Nosotros hoy estamos pasando un momento excepcional de la pandemia, que por supuesto ha obligado a la incorporación de tecnologías digitales para poder dar clases online y todo ese tipo de cuestiones, pero la virtualidad nunca va a reemplazar la presencia del cuerpo en la experiencia de la enseñanza-aprendizaje y en la posibilidad que tienen los estudiantes de entender los aspectos dinámicos propios de los territorios latinoamericanos. Las ciudades y los territorios latinoamericanos no se pueden explicar a través de los elementos estables como se explican las ciudades europeas. No, esas categorías no sirven para explicar las ciudades latinoamericanas y mucho menos los paisajes donde hay presencia de la naturaleza importante, digamos. Entonces, no hay manera de saber cómo hacer una arquitectura en contextos sociales como, por ejemplo, los asentamientos o los barrios populares o los lugares donde hay presencia natural, que podríamos decir hoy más del 50% del territorio habitado por los seres humanos en Latinoamérica. No hay manera tampoco de abordar estos problemas sin la presencia del cuerpo. No se pueden hacer estos trabajos desde la virtualidad, ni desde la foto aérea, ni de especulaciones formales, sin tener en cuenta las dinámicas de estos territorios que son políticas, son sociales, son de escasez de recursos, son de posibilidades de diálogo, son de colaboración con diferentes saberes, son de luchas por un territorio que está disputado por las presiones internacionales y también locales de grandes compradores de tierra, grandes inversores privados que solamente desarrollan áreas de la ciudad, muchas veces públicas, que han sido regaladas espuriamente por diferentes gobiernos y quedan en manos de 4 o 5 personas, dejando al resto de la población, hoy 40 millones hoy 4 millones de familias en condiciones de vida sinceramente muy complicadas, y que la pandemia lo que ha hecho es desvelar o correr los velos de una situación que viene hace mucho tiempo. Entonces, ¿cuál es el rol de la universidad pública, digamos, en este contexto? Y ahí voy a empezar a mezclar un poco, como decía Cristian, que hablaba hoy, cuestiones que tienen que ver con la poética y con la política. Nosotros creemos que que la poética no tiene ninguna relevancia si no tiene una direccionalidad política. Y la política tampoco tiene relevancia si no tiene poética intrínseca, en términos arquitectónicos, digamos. Nosotros no podemos pensar que el hábitat para los sectores populares no tiene derecho a la poética. Ni tampoco podemos pensar que nuestras prácticas únicamente poéticas, sin una direccionalidad política, sin una ideología, tienen relevancia, sobre todo estando en un país periférico con las presiones que todos conocemos, ¿no? Y la responsabilidad que debemos tener los que estamos en la Universidad Pública Argentina, ¿no? Entonces ahí empiezo a mezclar algunas cosas. Hay un texto muy lindo de Ernesto Cardenal que decía que en México había una universidad muy antigua que tenía 2 materias principales. Una se llamaba Dar sabiduría a los rostros y la otra Enderezar los corazones, ¿no? Y bueno, dar sabiduría a los rostros tiene que ver, mi abuelo cuando yo era chica me decía, todas las personas después de los 18 años son responsables de su cara, ¿no? ¿Con esto qué quiero decir? Uno tiene que tratar de establecer un vínculo con los estudiantes y las estudiantes de manera que puedan tener una perspectiva sobre el mundo global, un corazón, como nos decía un sacerdote
Villero, con el que estamos trabajando ahora, un corazón universal, ¿no? Y esto también, enderezarlo, tiene que ver con esto, enderezar los corazones. O sea, por un lado, estudiantes o futuros profesionales, los futuros dirigentes, digamos, de nuestro país, que tengan la capacidad de mirar la realidad desde acá, conociendo lo que pasa en el mundo, no dejándose convencer por la, por la cuestión mediática, y además que tengan este corazón universal para poder tener, digamos, una conciencia de cuál es el rol que uno tiene en el mundo y en el lugar a donde uno vive, teniendo en cuenta las condiciones del país periférico en la que somos. Con esto no quiero decir que un estudiante no puede ir a estudiar afuera, todo lo contrario. De hecho, yo también hice mi maestría en Estados Unidos, pero siempre pensando en esta cosa más sanmartiniana, ¿no? De ir a estudiar para entender y aprender las estrategias del enemigo y después venir acá y trabajar para la independencia de nuestro pueblo, ¿no? El proceso de enseñanza-aprendizaje me interesa en ese sentido también abordarlo desde este lugar que hablaba Paulo Freire, de que los estudiantes, digamos que la enseñanza o alfabetizarse no es aprender a repetir palabras o a repetir lo que ya está hecho, sino más bien aprender a decir la propia palabra, que es lo que genera cultura. Y yendo más a lo disciplinar, desde nuestra perspectiva, digamos, en las cátedras a donde damos clase como grupo, que no es métricos periféricos, es matéricos periféricos, y ahora les voy a explicar por qué. Trabajamos con dos ejes fundamentales que también están abordados por esto de la poética y la política. Una que tiene que ver con el paisaje, digamos, cómo entender los artefactos que produce el hombre en un diálogo con los procesos naturales y sociales situados, digamos, que están en el lugar. Hay un texto muy lindo de Godofredo Yomi que dice en ese sentido, digamos, cuál es el rol de estos artefactos dialogando con el entorno, con los procesos. Y dice, lo habla desde el lugar del poeta, ¿no? El poeta, he visto al poeta que muestra al mundo porque él se desnuda. Dice, su acto revela el paisaje, las gentes, las relaciones de hombres, podríamos decir, y mujeres y cosas. O sea, hay como una actitud, digamos, frente a estos procesos de diálogo que de alguna manera nos lleva a que el arquitecto o la arquitecta como poeta se corra de alguna manera al costado para generar las condiciones para que aparezca lo que se nos viene hacia nosotros, ¿no? En términos, digamos, dentro de lo que sería la filosofía de Hugo Mujica. Las cosas son sin nosotros, pero lo son hacia nosotros en la medida que nosotros las nombremos o le demos un espacio para que aparezcan, ¿no? Entonces, ¿cómo la arquitectura puede, o los arquitectos, las arquitectas podemos quedarnos como a un costado por un rato para poder generar condiciones de arquitectura para que todos estos procesos se manifiesten y, última, puedan informar, darle forma a la arquitectura. Y otro de los énfasis sobre los que trabajamos es el oficio, que es otro, digamos. Nosotros no concebimos, digamos, el conocimiento del paisaje sin el cuerpo, y tampoco concebimos el conocimiento del oficio sin el cuerpo. Te dirán, bueno, pero los estudiantes no tendrían por qué construir. Bueno, sí, pero nosotros sí construimos con los estudiantes. ¿Por qué? Porque nos interesa
que los estudiantes tengan una sensibilidad con bien, no solamente el aprendizaje, con los procesos sociales y naturales, sino también con los materiales, en particular los materiales y las materias de la periferia. Bueno, ahí hay esta cita que tengo acá, uy, voy para atrás, que dice, la lectura cuando tratas de sacar, cuando tratas de expresar de manera la ladrillidad del brillo, ¿no? O sea, eso no hay manera de hacerlo si tenemos el involucramiento del cuerpo. Y entonces el proceso de ese aprendizaje se da en esta relación casi fusionada entre la política y la poética, ¿no? Un abordaje generoso en todo sentido, de corazón universal, no solo con la gente, sino con los paisajes, cuidado de la casa, como diría Francisco, sino también estas otras dos dimensiones que tienen que ver con la edad y con los sueños, la inmediatez y con lo a largo plazo. O sea, nosotros trabajamos con los estudiantes en acciones directas en el territorio para trabajar con las comunidades directamente, pero también trabajamos con proyectos especulativos que eventualmente algún día se realizarán y que tienen que ver con los sueños, ¿no? Y hablando de los sueños, estamos trabajando ahora en un proyecto con un sacerdote, por eso hoy lo nombré porque lo tengo muy presente, que nos vino a buscar porque tiene un sueño, ¿no? Un sueño que es que el barrio más pobre de la ciudad de Rosario, que está al oeste de nuestra ciudad, tenga un centro comunitario integral de educación, de salida laboral, también obviamente religioso, educativo, productivo y demás, en unas tierras que están al oeste de la ciudad, es hacia donde está creciendo la ciudad de Rosario. Estas son algunas especulaciones que nosotros hacíamos en el año 2005 en un proyecto que se llamó y sigue llamando Arquitectura de la Periferia, que tiene 20 años de duración, y que tiene que ver con ir monitoreando los barrios y los territorios populares de la periferia de Rosario, y producir arquitecturas que trabajen con la materia periferia. Por eso nos llamamos matéricos periféricos, porque estamos tiempo produciendo conocimientos acerca de cuál es la materia de la periferia y cuál debiera ser la arquitectura de estos territorios, ¿no? Y también estamos hoy trabajando en un proyecto en una comuna de General Lagos, que es un proyecto muy ambicioso, que ya empezó la obra, empezamos hace 2 meses con el proyecto y ya empezó la obra, que es un proyecto de el reordenamiento de 40 familias de pescadores, espacio público, cabañas, un centro de interpretación, la declaración de paisaje protegido, etc. Bastante complejo, pero digamos que tiene una componente social y ambiental muy, muy importante. Bueno, hasta ahí paro y seguimos con si les parece. Gracias, Ana, muy bueno. Ahora, si están todos de acuerdo, le vamos a abrir los micrófonos a Gloria, a Roberto y a Cristian también. Así pueden comenzar a debatir. Hay algo que a mí me quedó latente de lo que nombraron, por lo menos me intriga pensarlo como hay algo que piensan en la flexibilidad de que se adapten los contenidos, y también entiendo que hay una lógica universitaria de tiempos, evaluación y calificación. ¿Cómo hacen para compatibilizar ese pensamiento a largo plazo con las dinámicas universitarias?
No sé, Cristian, Roberta, si alguien quiere responder eso. Si entienden lo que les pregunto. No me queda claro cuál es la pregunta. Perdón, lo que yo pienso es cómo trasladar todo esto que ustedes tienen latente, que es transversal a los contenidos que están dando, a ese recorte de contenidos que hablaba Cristian, a ese lugar que le damos, que decía Ana, dentro de la currícula, dentro de los tiempos que nos da la universidad. Voy yo si arriesgo una respuesta. Bueno, adelante, Gloria. O Ana, no sé quién estaba hablando. Ana. Ana. No, obviamente la currícula siempre es un recorte. Y ser un recorte, digamos, tiene una componente ideológica. No solamente cultural, disciplinar, sino también ideológica. Digamos. Y esto lo podemos graficar perfectamente, podríamos ir con historia, digamos. No es lo mismo estudiar la línea heterodoxa que la línea ortodoxa, lo sabemos, digamos, pero en la mayoría de las materias de historia se estudia la historia desde Grecia, pasa por el Renacimiento, después va al movimiento moderno y termina en Kulja, digamos. Es una línea bien marcada. ¿Cierto? La línea de la composición arquitectónica del proyecto es una línea muy marcada. Quiero decir, todo lo que uno hace en la universidad, a pesar de que hay gente que quiere encorsetar en una especie de academia apolitizada, o quieren decir que la arquitectura no tiene ideología, tiene ideología. Tiene ideología porque los temas que vos elegís son un recorte y tenés que elegir, digamos, si vos de vivienda, bueno, son viviendas sociales para barrios populares o son vivienda en el country. Después el estudiante sabe hacer vivienda, no importa, digamos, porque conocimiento de hacer vivienda es el mismo, y cuando salga de la universidad el estudiante va a elegir, digamos, o a lo mejor no puede ir, digamos, y hace lo que puede, pero por lo menos en la universidad eligió un recorrido que le marcó cierta sensibilidad con algunos temas. Entonces, bueno, sí, digamos, es un recorte y me parece que todos somos muy conscientes, aunque no lo blanqueemos adelante de los estudiantes, cuál es el recorte que hacemos y cuál es el tipo de producción que hacemos hacer y digamos, también la ideología que hay detrás de la metodología. Con la que enseñamos proyectos, aprendemos proyectos, y los lugares a donde vamos con los estudiantes, los lugares a donde se proyectan, qué tipo de proyecto hacemos, cuáles son los métodos. Bueno, todo eso es un recorte, digamos. Por lo menos en la ciudad de Rosario, el plan de estudio es un plan de estudio que fija parámetros bastante abstractos y que permiten que uno pueda hacer un recorte ideológico adentro de eso. Después los estudiantes tienen opciones, tienen 8 cátedras de proyecto que pueden elegir. Y bueno, no hay mucho más que eso, digamos, uno se ajusta al tiempo que tiene y a esos parámetros muy generales, porque dice, bueno, en primer año el estudiante debiera aprender a diseñar espacios unitarios y manejar el dibujo, qué sé yo, pero espacio unitario puede ser un palacio de oro o, no sé, o una villa, o podría ser un refugio para alguien sin casa, no sé, podría ser miles de cosas, digamos. Yo creo que si bien, perdón, que si bien, como dice Ana, todos los planes de estudio tienen su línea, pero en la libertad de cátedra está justamente la posibilidad de desarrollar cada cátedra o cada grupo humano la línea política que realmente con la que uno comparta. Obviamente, el estudiante después tiene la posibilidad de elegir, pero yo creo que en mi caso, por ejemplo, que las materias de estructuras es la menos politizable posible, sin embargo, uno puede tender hacia el concepto ambiental, como bien decía Roberto, o sea, tratar de
que el alumno o el futuro arquitecto en realidad se vaya involucrando con la necesidad y con la función social que tiene el arquitecto, que de hecho la tiene o la tenemos. Sí, a mí me parece interesante el planteo. A mí un poco la presentación que yo hacía atendía a la condición del plan de estudio, ¿no? que aparentemente es neutro y abstracto, y sin embargo yo creo que no debería serlo tanto, ¿no? Digo, me parece que ahí hay responsabilidades de base que hoy muchos planes de estudio no están atendiendo, y a eso me refería yo con esta mirada mucho más holística, necesaria, que se ha ido corriendo a través del discurso y el recurso de la especificidad, y que hemos perdido en muchos planes, que permite no articular, porque generalmente la palabra que se usa para arreglar esto es la articulación, entonces se empiezan a crear materias y se empiezan a agregar horas en algunas. Yo creo que la palabra es la integración, o sea, no es un problema de articular, sino que es un problema de integrar, y me parece que la carrera nuestra ha perdido la integración con el medio natural, con la condición ambiental. Digamos, las pruebas y los resultados de nuestra práctica dan cuenta de eso, o sea, no es necesario que lo miremos introspectivamente solamente en la universidad, sino relevando la práctica que desarrollamos como disciplina. Y me parece que es urgente el cambio, ¿no? Digamos, me parece que la pandemia en este sentido ha puesto en relevancia estas condiciones, como decía Ana, le ha sacado el velo a muchas de estas cuestiones que teníamos en suspenso. Hace poco hay una organización interesante que mide este consumo de los recursos naturales que en un año la Tierra debe producir, y por ejemplo, el año pasado los recursos naturales de un año se agotaron el 19 de julio del año pasado, y este año, por la pandemia, se agotaron el 22 de agosto, ¿no? O sea, que empiezan a desmoronarse ciertos paradigmas que están instalados, como el que el mundo no puede parar, o como que la crisis económica está porque la gente solo consume lo que necesita, ¿no? O esta condición de que se ha relevado de que los trabajos esenciales finalmente, que son los que han tenido que ser hoy expuestos ante la pandemia, son los peores remunerados en toda la economía global, ¿no? Entonces, digamos, me parece que hay condiciones que por supuesto se cruzan con lo político o que se sostienen a partir de una mirada política como lo plantea Ana, pero me parece que hay otras condiciones que necesariamente tienen que estar incluidas, porque me parece que es necesario activar una agenda que active nuestra práctica en otras direcciones, que hoy no están siendo atendidas, ¿no? Yo quería, incluso saliendo un poco del contexto de la pandemia, aunque la pandemia obviamente focaliza o subraya algunas condiciones, como decía Roberto, yo tengo una mirada como positiva de lo que es hoy estudiar arquitectura, por lo menos hablo de las facultades que conozco, en general son las universidades públicas, que seguramente hace 20 años o 30 años, ¿no? Hay algo que se da como un valor ya asignado en las prácticas o en la enseñanza del proyecto, que es esta relación con el territorio. Recién Ana en su exposición hablaba de esto de ponerle el cuerpo, se extraña esto de ponerle el cuerpo al territorio, y eso es algo que se va en las prácticas. Conozco la práctica de la UNSAM, en muchos casos de algunos talleres de la UBA, de la misma facultad de Córdoba y de otras facultades, y esta idea de ponerle el cuerpo al territorio y pensar en términos regionales a partir de las redes, hace 30 años no existía. Y para mí uno de los puntos clave, y que esta situación como de emergencia va a poner más en el tapete, es esta idea de una toma de conciencia a partir de un conocimiento profundo del lugar y para quienes trabajamos. Que yo hablo de la época que yo era estudiante, donde los centros de producción preponderantes eran básicamente Europa y Estados Unidos, entonces, y no había referencia que no saliera de ese ámbito absolutamente restricto. Hoy ese panorama se ha transformado totalmente. Hoy es impresionante la cantidad de redes que están funcionando a nivel de las facultades de arquitectura, y eso genera una movilidad que tendría que multiplicarse, ¿no? O sea, un objetivo interesante para las universidades nacionales sería el intercambio de docentes y alumnos en cualquier parte del país. O sea, realmente federalizar el conocimiento universitario.
y que como docentes de una sola red podamos dar clases en cualquier punto o los alumnos tomar clases en cualquier punto, ¿no? Eso también ayudaría a tomar más conciencia de una lógica territorial, geográfica, como decía, social, un conocimiento y una toma de conciencia mucho más amplio. Yo creo que en eso que plantea Cristian, yo por lo menos encuentro a veces alguna contradicción entre esto de estamos conectados a distintas partes del mundo, pero tenemos la obligación de conformar un pensamiento proyectual situado. ¿Ustedes creen que eso es posible de hackear? Me gustó el concepto de Roberto de violencia epistémica, como que hay algo puesto en la metodología que es la causante, digamos. No sé, Roberto, si te entendí bien. Para mí hay como dos miradas posibles de eso que planteas. Uno es lo de la violencia epistémica, que tiene más que ver con estos escenarios de desigualdad que también vienen arrastrando los ámbitos académicos de muchos años y que es necesario reformular, ¿no? No solamente los contenidos, los programas, sino también las metodologías que vienen sosteniendo escenarios de desigualdad totalmente, ¿no? Los últimos históricos, ¿no? Son estructurales. Me parece que ahí hay un desafío interesante también para la comunidad académica, de una mirada introspectiva y crítica, autocrítica, ¿no? Y me parece que el otro abordaje que vos planteabas también es necesario. Ahí yo me acuerdo de, bueno, nosotros ahí en UNSAM siempre estamos con push en la punta de la lengua, con esta idea de la necesidad también que planteaba Rafa Iglesias, ¿no? Esto de que tenemos más geografías que historia, y esta necesidad de conocer el territorio y de generar un proyecto que esté geoculturalmente arraigado. Él tenía una frase muy linda que era esta idea de un proyecto atravesado por la gravidez del suelo, ¿no? Esta condición que te obliga a conocer dónde estás trabajando indefectiblemente y situar un pensamiento en ese lugar, ¿no? Conociendo las complejidades profundas que esos lugares tienen, que como decía Ana, y coincido, hoy son difíciles de relevar y no hay metodologías comunes, digamos. Es necesario desarrollar metodologías específicas para poder abordar esos territorios con esas complejidades, ¿no? Sí, creo que es lo que Cristian por ahí planteaba como laboratorio, fábrica, como la construcción del conocimiento en la práctica, ¿no es así, Cristian? Sí, esa es la idea. Justamente lo maravilloso de nuestra disciplina tiene que ver con eso, ¿no? O sea, es una suerte de alquimia entre el oficio, pero no es solamente oficio, es una disciplina absolutamente intelectual, ¿no? El oficio habla de algo como de una sabiduría en el hacer, pero como repetitiva. Y justamente nuestra operación está siempre en esa tensión de transformar el hacer y modificarlo intelectualmente, ¿no? Entonces, en esa tensión es donde se juega esta idea de laboratorio, fábrica y observatorio, ¿no? Para poder modificar algo hay que tener herramientas y mapas, y GPS y mapas de sentido, ¿no? ¿Para qué quiero transformar? ¿Qué quiero transformar? ¿Dónde voy a dirigir el proyecto? ¿Qué sentido ético le voy a dar a esa transformación? No sé, Gloria, si eso es posible de trasladarlo a la materia que vos das, si vos en ese momento, o creés que es algo solo de algunas materias del plan de estudio. No, yo creo que, a ver, todos hacemos o enseñamos arquitectura, para empezar. El hecho es que obviamente la materia proyecto diseño arquitectónico o proyecto arquitectónico, como se llamen las distintas facultades, es la materia troncal y es la que va a marcar la pauta y digamos, el objetivo. Estructuras, como todas las materias técnicas, van acompañando a esa postura y obviamente participa. Por eso yo decía que el hecho de la mirada social, la mirada ambiental, o sea, tiene que estar incluida, pero tiene que ser parte de un todo. Sí, yo estoy de acuerdo, es esto de la comprensión holística, un poco que Exacto. también Roberto, ¿no? Después hay otro tema que tocó Cristian, que es como la arquitectura como desarrolladora de la ciudad. Y ahí cómo trasladan esa enseñanza, eso a la enseñanza, digo, esa comprensión compleja de la ciudad.
Perdón, se cortó, Paloma, el mío no te llegué a escuchar, perdón. Lo que les planteaba es, Cristian introdujo el tema vos también, de la construcción colectiva durante el desarrollo del proyecto, y también a la ciudad entendida como un desarrollo colectivo. ¿Eso se vincula con el desarrollo en el territorio, con la práctica de laboratorio o de fábrica que comentaban? Yo creo que hay una cuestión que es indisoluble, entender el concepto de arquitectura con el concepto de ciudad y separar la idea de ciudad de la idea de urbanización, ¿no? O sea, justamente, y hablo en función de lo que conozco más, la ciudad de son paradigmas culturales que atraviesan muchas ciudades en Latinoamérica, que expresan finalmente en el espacio las desigualdades obscenas y las inequidades a las que solemos acostumbrarnos y lamentablemente naturalizar, ¿no? Esta idea no son ciudades, son urbanizaciones, son archipiélagos de agrupaciones urbanas con sus propias lógicas y a veces hasta lógicas más defensivas que con la voluntad de integración, ¿no? Y ahí es donde se mezcla la cuestión de la política y la cuestión de la poética del espacio que pueda transformar esas relaciones y de la técnica que pueda transformar esas relaciones, ¿no? El concepto de ciudad como un concepto que tiende a la equidad, a la igualdad, a la integración, a la otredad, o sea, justamente tiene que ver con un paisaje urbanizado y tolerante del otro en todos sus conceptos, como otro. Y a veces ese concepto de ciudad se disuelve, se escapa, ¿no? Y muchas veces esta cosa de concentrarse en los objetos de la arquitectura, casi como una herencia moderna, ¿no? En los dispositivos, en las piezas sueltas, incluso poner en jaque lo que esta cultura visual esconde, ¿no? Que también objetiviza no solo la arquitectura, pero estamos muy acostumbrados a ver objetos y cosas, y esa mirada de los objetos y las cosas nos esconde lo que está entre las cosas. Y eso también tiene que ver con una lógica de pensamiento integral de la ciudad. Eso me parece que es como fundamental. Sí, es un poco lo que Roberto decía en relación a las personas que sostienen la ciudad, que la pandemia visibilizó, que son las que menos ingresos reciben por el trabajo que realizan. O sea, hay una subvaloración de su trabajo, perdón. Sobre eso de los modelos de ciudad, Ana, posicionarse como territorio periférico, o sea, nombrarlo como territorio periférico, ¿no entra en contradicción con de dónde se postula esa categoría? Yo creo que no, es poner las cosas sobre la mesa. Bien. Es como decir barrios populares. No le llamo barrios populares, son barrios populares, digamos, y es objeto de una desigualdad creciente y de muchos años, bueno, lo que ya hablaba, digamos, de lo que son las correlaciones de fuerza, lo que ha sido la especulación inmobiliaria dentro de las ciudades y cómo se han direccionado las políticas públicas hacia unos pocos y dejando. Lo que ha pasado, por ejemplo, en la ciudad de Rosario, es que las públicas se han concentrado sobre el centro de la ciudad, con grandes emprendimientos inmobiliarios que se construyeron en el mismo. Nosotros tenemos una densidad habitacional de 50.000 familias y tenemos 50.000 departamentos construidos en la ciudad de Rosario, la mayoría vacíos porque se han construido de manera extraña, ¿no es cierto?, con un dinero que no se sabe de dónde ha venido, y beneficiando a unos pocos. Donde la renta urbana tampoco fue a contrapesar las inequidades que la propia ciudad fue generando. Con lo cual, digamos, las clases populares o los sectores populares han sido desplazados hacia la periferia. Entonces dijimos, ok, vamos a trabajar en la periferia y vamos a ver, digamos, vamos a monitorear la evolución de estos territorios y además vamos a hacer acciones concretas en estos territorios, muchas de esas acciones de denuncia o en forma de activismo, porque obviamente la universidad debe resolver el problema de la pobreza porque no tiene la infraestructura para hacerlo, pero sí puede hacer algunas acciones que pueden
de alguna manera empoderar a algunas comunidades que les pueden dar un lugar a donde realizar sus actividades comunitarias transitoriamente. Tengan en cuenta que nosotros hacemos una copa de leche en un mes y medio cuando hacía 40 años que uno no construía nada. O sea, no resolvemos de la pobreza, pero es mucho que se hace desde la universidad para revertir unos procesos, y además esas obras en general después reverberan otra serie de acciones porque los gobiernos locales se ven obligados o interpelados por estas pequeñas obras que nosotros hacemos. Entonces, cuando nosotros decimos, nosotros trabajamos en la periferia, es como decimos arquitectos, opción por los pobres. No quieren decirle pobre, bueno, háganle como quieran, pero nosotros hemos tomado esa opción como de vida académica, de vida profesional y de vida familiar, ¿no? Bueno, digamos, es una manera de poner las cosas en su nombre. Hay otra mirada también complementaria a la de Ana que también nos interesa por lo menos poner en relevancia, sobre todo a partir de las universidades públicas que se crearon en el conurbano, que tiene que ver con no solamente la posibilidad de que la práctica y la práctica académica esté orientada a identificar y resolver deficiencias y falencias en el territorio, o tratar de suplir la falta de políticas públicas en esas periferias, sino también la otra posibilidad de instalar el conocimiento en la periferia, ¿no? Digamos, ahí nosotros este año tuvimos los primeros egresados en el instituto de la primer corte, que fue una corte muy interesante porque fue una corte que logró captar muchísimos recursos de territorio, de ese territorio al que vamos muchas veces con las prácticas. Muchas veces en esta primer corte el territorio entró a las aulas, ¿no? Y me parece que ese también es otro mecanismo y otro objetivo para mí fundamental de la universidad pública, de poder instalar ese conocimiento en ese territorio que necesita justamente trabajar con esa marginalidad, ¿no? Y en ese contexto de alta vulnerabilidad. O sea que lo que pasa es que en ese caso la universidad necesita un apoyo de política pública concreta, ¿no? Digamos, los últimos años esa situación ha cambiado muchísimo. Nosotros hemos visto el cambio de composición social de nuestras aulas en los últimos años. Y hemos perdido mucha de ese recorte social que nos seducía tanto contar en los primeros cursos de la universidad, ¿no? Porque entendemos que es como un goteo, ¿no? En el territorio, de instalar ese conocimiento y que ese conocimiento vaya generando además una sinergia per se dentro del territorio, ¿no? Sin la necesidad de que nosotros tengamos que ir con la práctica, que igual lo vamos a seguir haciendo, pero me parece que hay como otra mirada también sobre la posibilidad de revertir esas situaciones, que por supuesto lleva más tiempo, pero que requiere de una política pública que sostenga esa mirada y esa necesidad. Sí, coincido que la universidad, creo que es un poco también lo que decía Ana, la universidad por sí sola no puede, pero bueno, ese espacio, como creo que que venimos construyendo desde la Comisión de Universidad, tiene la voluntad de difundir estos saberes y de llegar a cuantas más personas se pueda. No sé si quieren decir algo más para ir cerrando. Yo soy muy agradecida. Yo quisiera decir una cosita más. Que coincido en lo que han dicho todos los panelistas en la concientización y la formación social de los arquitectos, pero sin perder la capacitación, ya que nosotros vamos a formar profesionales y la sociedad está constituida por diferentes maneras de pensar, de vivir y de acceso. Y el conocimiento tiene que ser para todos, o sea, con las mismas oportunidades, pero de todo el conocimiento, o sea, no restar la capacitación, porque, o sea, por ejemplo, en mi caso, tenemos que enseñar grandes estructuras, edificios que a lo mejor acá en nuestro país, no sé, estamos a años luz de poder construirlos, pero en un mundo globalizado como el que tenemos y con la posibilidad que el mundo les puede brindar a los profesionales del futuro, los tenemos que formar en eso también, aunque no sea aplicable y no pueda ser para todos en este momento. Una cosa es la ideología y otra cosa es la formación
o la capacitación o la instrucción profesional que tenemos que darle. Por eso decía, no perder una cosa por hacer la otra. Perdón, No, creo que, perdón, pero sí, Ana. me gustaría contestar porque me parece que hay una visión equivocada de que la conciencia social y el blanqueo de la ideología que hay por detrás de las materias supone una reducción de la enseñanza del aprendizaje disciplinar y técnico. Yo en este sentido les quiero comentar que eso se soluciona perfectamente, obviamente enseñando cosas de escala mayor y cosas de escala menor, como se hace en los talleres de arquitectura. Nosotros hacemos especulaciones de grandes puntos de vivienda, que probablemente a lo mejor algún alumno no lo haga, o grandes terrenos. Hemos hecho proyectos de toda la isla de Rosario, digamos, de hectáreas y hectáreas en el humedal, que probablemente eso nunca sea, pero sirve para especular y para pensar algún tipo de cuestión, o edificios enormes, digamos, que quizás nunca construyan. También, al mismo tiempo, trabajamos en cosas en escala 1 en 1 que le dan un saber técnico, disciplinar, muy consistente, y que sirve no solamente para el resto de su carrera, sino le va a servir para su acción. Pero además, como esas construcciones de escala 1 en 1 que las construyen los estudiantes, junto con los docentes, graduados y la comunidad en el lugar, y eso implica un aprendizaje de la dinámica social, de la dinámica natural, de los territorios y demás, un plus de conocimiento que se va al mismo tiempo que se va construyendo la obra. Entonces, digo, me parece que no hay que poner que, digamos, la concientización social, el blanqueo de la cuestión ideológica que hay por detrás currículas, va en detrimento de la enseñanza disciplinar o técnica, digamos, porque se puede también suponer al revés. O sea que no... Creo que este intercambio... No, que estamos diciendo lo mismo. En realidad estamos diciendo lo mismo. Yo lo que quise expresar es que no se, o sea, por hacer una cosa no se deje de hacer la otra. En definitiva es lo mismo que está diciendo Ana. Creo que también responde un poco a la pregunta que acá en Zoom nos hacía Mariano sobre proporcionalidad de materias en plan de estudio. Sí, Roberto. En realidad, yo tuve la suerte de vivir la experiencia de egresado FADU, mi casa académica es la FADU, pero al mismo tiempo la posibilidad de fundar la experiencia de la Universidad de San Martín, ¿no? Y vivir el contraste que en principio no advertíamos antes de iniciar el proyecto de San Martín, ¿no? Pensábamos que nunca entendíamos que iba a poder ser una universidad que tuviera una agenda que se active con temáticas que posiblemente en el FADU algunas cátedras están atentas y otras no tanto, digamos. Me parece que ahí hay como una condición que tiene que ver con el lugar donde uno está practicando esa enseñanza, que es inevitable que uno sea permeable y necesariamente reconozca esa realidad, ¿no? Ahora, eso no implica para nada, digamos, en ese sentido hay como esta cuestión de la universalidad y la especificidad, o la generalidad y la especificidad que manejamos en nuestra disciplina, garantiza que la formación, tanto en un ámbito como en ambas universidades, en este caso, que son las que yo conozco y puedo dar conocimiento, es exactamente el mismo. O sea, el grado de conocimientos que nuestros estudiantes reciben en ambas universidades es exactamente el mismo. De hecho, nosotros tenemos una acreditación en CONEAU que tenemos que cumplir y garantizar contenidos que nos exigen que se den en ese sentido. Yo creo que es peligrosa la mirada, en el sentido que de esa manera se ha estigmatizado mucho a las universidades del conurbano, casi como si fueran universidades de segunda clase, y la verdad que no es justo. Yo creo que no es justo, y porque en esas universidades se hace un trabajo disciplinar enorme. Incluso estas universidades nuevas han podido desarrollar planes de estudios mucho más equilibrados que las tradicionales, en términos de que las áreas de tecnología, las áreas de historia,
las áreas de morfología han comenzado esas carreras con un peso que gravita distinto en la formación de los arquitectos. Nosotros en UNSAM, por ejemplo, en el área de tecnología e historia, y tienen un peso significativo, ¿no? Como morfología también, si bien proyecto es la que más horas académicas de desarrollo tiene, las otras áreas tienen pesos y autonomías y cruces muy interesantes. O sea que yo creo que hay que estar atento. A mí un poco me da, cuando escucho un poco ese discurso me suena la alerta, porque digo, no me parece que primero también se habla con mucho desconocimiento de lo que se hace en estas universidades, y que estas agendas se activen de esta manera me parece que tienen que ver claramente con una vocación y un entender cuál es el rol de esa universidad en ese territorio, ¿no? Me parece que claramente se expresa en esa condición. Sí, y Yo por ahí... quería simplemente hacer un comentario sobre lo importante de construir escuelas de arquitectura en función de las regiones, ¿no? Y yo creo que eso se empieza a trabajar y se empieza a vislumbrar. Ya no producciones de conocimiento en función de determinados referentes medio jerárquicos, de el Pope en tal lado y que jerárquicamente baja su dogma a sus seguidores, sino hemos evolucionado regionalmente o nacionalmente hacia escuelas de arquitectura, con mayor complejidad, con mayor intercambio, con mayor sinergia, que para mí se aumentaría a través de la recirculación de ese conocimiento en el territorio. Yo insisto con esto porque me parece fundamental desde la lógica del Ministerio de Educación fomentarlo, por más que las redes funcionen casi de manera voluntaria por las facultades, pero tendría que estar respaldado institucionalmente para que esta situación se multiplique, digámoslo así, y que el pensamiento, el vínculo es el proyecto. O sea, nuestra forma de pensar es el proyecto y no es solamente de las cátedras de proyecto. El proyecto se construye desde lo tecnológico, desde lo sociológico, desde un montón de disciplinas que finalmente las cátedras de proyecto integran, ¿no? Eso, avanzar hacia escuelas de arquitectura regionales me parece un objetivo trascendental. Con eso vamos cerrando. Yo creo que sí, que la enseñanza universitaria, en tanto sea una enseñanza crítica desde cualquiera de las disciplinas, hará que los estudiantes tengan mucho más amplio el mundo, no solo una transmisión de contenido, sino una manera de hacer praxis de la arquitectura. Yo les agradezco mucho, Cristian, Gloria, Ana y Roberto. Tenemos en sala virtual a Oscar Leiva, ¿estás por ahí? Sí, estoy acá. Buenas Muy noches. bien. Oscar es el músico de este sábado que nos va a tocar un tema, ¿es así? Al parecer, sí. Gracias. Me dijeron eso. Cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias primero por la invitación a Claudio, un compañero del trabajo. Me parece hermoso que se estén dando estos espacios con las dificultades que trae la situación, que aún así se trabaje por generar este tipo de espacios de intercambio. Me parece re valioso y es una hermosa respuesta a una situación. Me hace acordar a mi profesora, hablando en esta cosa de la enseñanza. Mi maestra fue la doctora Satoni, y ella me decía que hay veces que se responde eróticamente a situaciones tanáticas, y me parece que este tipo de espacios es responder de una linda manera a una situación que es complicada para todos. Así que le voy a dedicar los temas a ella, obviamente, la persona que me formó, y es re lindo estar hablando de enseñanza y recordarla a ella. Oscar, ¿no? Eso no sé si lo dije en tu presentación. Soy arquitecto. Me formé también en la FADU, así que mi mejor profesora fue ella, que me sigue acompañando con un montón de cosas. Voy a hacer dos temas. Una cosa muy linda que me dijo ella, solamente para cerrar antes de empezar, es que creo que tiene un poco que ver con esto que estamos hablando, que es que un maestro es aquel que aprende siempre y que comparte, no direcciona cosas. Me parece que estudia, es ante todo un estudioso,
Y me hace acordar a esto que decía Gloria, de que hay mucha información que uno de repente tiene que buscar y compartir. Tiene la responsabilidad un poco de compartir, pero siempre ante esa formación de uno. Ella tenía 70 años y me acuerdo que cuando nos dio una clase, la preparaba, todavía estudiaba, y me dijo nos contó, que se emocionó hasta las lágrimas cuando descubrió que en Babilonia los sumerios tenían el ladrillo como un dios. Y dijo que lo descubrió, o sea, lo estaba estudiando, lo descubrió y se emocionó muchísimo, y es como lo compartió. Es como aprender y enseñar eso, que no importa. Voy a hacer unos temas. Espero que les guste y espero que se escuche bien. Ruido dentro de la casa, por donde ha entrado viento. Ruido dentro del viento. Vamos desde tu amor, saber que nadie salva. Nadie salva, por más que sepas esperar. Nadie salva, aunque salgas para siempre. Nadie salva, saber que nadie salva. Acariciarte las vendas, vendiendo los ojos negros, Pascuas puertas adentro. Vamos desde tu amor, saber que nadie salva. Nadie salva, por más que sepas esperar. Nadie salva, aunque salgas para siempre. Nadie salva, saber que nadie salva. Saber que nadie salva. Y aunque sea al amanecer, aunque creas ver el sol, nadie salva, nadie salva. Eso es un cover de Leo García, se llama Nadie Salva. Y ahora voy a cerrar con un tema de la banda a la cual toco, Los Círculos Polares. Si alguien tiene ganas de sumarnos al Instagram, @loscirculospolares. Esta canción se llama Canción. Muchísimas gracias a la FADU, a la Sociedad Central de Arquitectos y a todos ustedes por escuchar. Acerca a vos para calmar su ser. Solo su voz lo hace estremecer.
decírselo. Tal vez una canción. ¿Cómo decírselo? Tal vez una canción. Oh. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, que tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, que tu mamá está en el campo, negrito. Te va a traer muchas cosas, te va a traer muchas cosas, te va a traer muchas cosas. Te va a traer muchas cosas, te va a traer muchas cosas, te va a traer muchas cosas. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, que tu mamá está en el campo, negrito. Gracias. Hermoso, Oscar. Muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes. Con eso vamos a ir terminando esta nueva edición de Foco. Mi nombre es Paloma Cariñani y les agradezco a quienes vienen siguiendo el ciclo desde el primero hasta este que fue su 9ª edición. Nos encontramos el próximo sábado a la misma hora para un nuevo Foco. Gracias por estar ahí y nos vemos.